Pero ¿saben qué? Hablemos ahora de algo que nos aqueja a muchos de nosotros en el día a día, y es ese peso ideal. Y muchos soñamos con hacer esa dieta que nos sirva combinada con el ejercicio, pero muchas veces no funciona al 100%. ¿Por qué? Porque las hormonas tienen también un impacto y tienen que ver con ese peso. Hoy está con nosotros la doctora Ulate, Laura Ulate. Doctora, un placer tenerla aquí. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. ¿Cuáles son esas hormonas y qué tienen que ver con el peso, doctora? Pues durante muchísimo tiempo hemos pensado que el peso depende solamente de cuánto consumo y cuánto gasto. Exacto. Entonces, si consumo más, pues subo de peso. Si consumo menos o gasto más, pues voy a bajar de peso. La realidad es que eso no es así. Existen un montón de situaciones que involucran la regulación del peso y entre esas hay hormonas. Hay hormonas que se producen acá arriba, hay hormonas que se producen a nivel del páncreas, hay otras que se producen a nivel del tracto gastrointestinal. Híjole, qué montón. Entonces, que van a participar ahí. Hay otras que se producen a nivel del hígado. Entonces, podemos hablar que existen muchísimas hormonas que van a participar en ellos. Algunas de ellas, insulina. Otras que tal vez es lo que más hemos escuchado en la práctica. Cortisol, se habla un poquito. El cortisol. También. Pero hay otras incluso menos conocidas. Menos conocidas, sí, sí. Leptina. La leptina. Se produce en tejido adiposo, en el tejido, en la grasa que y digamos, que para ubicar todas estas, los exámenes para saber cómo están esos niveles son fáciles, doctora. Algunos son fáciles, otros no lo son tanto, pero sí se pueden determinar. Incluso hay unas que se llaman grelina, que digamos, estas grelina. Estas dos son interesantes porque una me regula saciedad y otra me regula hambre. O sea, imagínense ustedes, la leptina, bueno, cuando hablamos de saciedad es importantísima, porque si nunca nos sentimos saciados, me imagino que es que la grelina sube como loca y tenemos hambre todo el día. Es parte de, digamos, existen condiciones que hacen que yo tenga, por ejemplo, resistencia a la leptina. Entonces, pacientes que no responden bien a la leptina, efectivamente pasan con hambre todo el día. Ay, ¿cómo va a ser? Entonces, la regulación de todas estas hormonas es súper importante. Antes de irse, doctora. No. ¿Dónde está mi...? Ay, chicos, ayúdenme, por favor. Espérate. Bueno, mientras tanto, sí, ayúdame a recuperar la página que... No. Espérate, yo creo que... ¿Cómo interviene? Hablemos de la insulina mientras tanto. Aquí está. ¿Cuál era la que estábamos? Esta, ajá. Eso, ok. Habló de la leptina y la grelina. La insulina, ¿qué es lo que, si bien es cierto, conocemos mucho el término, pero ¿en qué influye, digamos, con el peso? La insulina es una hormona anabólica, eso quiere decir que es una hormona de almacenaje. Entonces, cuando yo consumo alimentos, parte de los mecanismos que voy a hacer es utilizar la nutrición o la parte de los alimentos para almacenarlos. La insulina va a intervenir en regular los niveles de glucosa en sangre y también en el mecanismos por los cuales yo voy a almacenar cierta energía. Entonces, cuando yo tengo un nivel muy alto de insulina, producto de una resistencia a insulina, tiendo a acumular un poco más de esa energía en forma de grasa. Ok, ahí está la grasita entonces. ¿Y qué pasa con el cortisol? El cortisol es lo que conocemos como la hormona de estrés. Realmente es una hormona que es indispensable para vivir. Un ser humano no puede vivir sin cortisol, pero los niveles excesivos de cortisol van a hacer que cambie mi composición corporal y va a hacer que se acumule grasa en ciertos niveles. Las personas que tienen excesos de cortisol tienden a tener problemas importantes en lo que es la regulación del peso. De hecho, ganan peso pese a dieta, pese a ejercicio, pese a otras intervenciones, y el peso se acumula a nivel del tronco. Es parte de la característica más importante. Tienen brazos y piernas delgados y todo el acúmulo de grasas a nivel central. Ok, ahora sí, entonces, después de que entendemos cuál es su influencia e impacto en el peso, ¿cómo prevenimos, verdad, que se alteren estas hormonas o si eventualmente también igual podemos tratarlas todas? Una de las cosas importantes en este sentido es que no todo podemos prevenirlo. Muchas de las alteraciones que podemos tener son condiciones genéticas o condiciones ya adquiridas que pueden ser tratadas, mas no pueden ser evitadas. Entonces, de identificar qué es lo que está sucediendo y en ese sentido intervenir es lo que nos va a permitir tener una pérdida de peso y un peso saludable. Pero eso va a implicar que yo tenga que identificar
dónde está el Exacto. problema o si el problema puede estar en varios niveles, porque no significa que esté en uno solo. O sea, no significa que nada más no nos esté funcionando la grelina, sino que también eventualmente puede ser la insulina o el cortisol. Exacto, pueden ser, incluso pueden ser algunas hormonas que se producen a nivel del tracto Otras. gastrointestinal. Existen otras hormonas que se producen cuando comemos. Cuando comemos se producen a nivel intestinal unas hormonas que se llaman GLP-1 y GIP, que mandan señales al cerebro para decirnos si vamos a comer o si no vamos a comer. Entonces, la regulación del peso realmente es sumamente compleja. No es tan fácil como solo dejo de comer o hago más ejercicio. Claro. Ok, entonces, si no es solo esa la combinación ideal y cuando vemos que además no está funcionando, ¿verdad? ¿Cómo es que ustedes como expertos le llegan, ¿verdad?, a poder hacer el diagnóstico preciso de lo que está influyendo en no poder bajar de peso para, digamos, atacarlo, doctora? Parte de lo que tenemos es una historia. Tenemos que considerar la historia del paciente y eso implica cuántas veces ha intentado perder peso, qué le ha funcionado, qué no le ha funcionado, porque si algo funcionó no se pudo sostener en el tiempo, las características físicas del paciente, cómo es la distribución de grasa, así como vemos en este, es una grasa que se acumula a nivel central, es una grasa que es más a nivel periférico, algunas características en la piel, la forma en la que se comportan incluso al momento de ingerir los alimentos, todo eso nos da pistas para saber dónde está el problema. Usualmente nos vamos a las causas más comunes y después empezamos a buscar las menos comunes, porque la mayoría de los pacientes, 80-90%, van a estar en un grupo muy definido y estas condiciones, como por ejemplo la resistencia a la leptina, van a ser sumamente raras. Entonces, son condiciones que vamos descartando poco a poco para poder llegar al punto clave de la razón por la cual la persona no logra un peso. Ahora bien, cuando llegan a ese punto clave de lo que nos está afectando, ¿verdad? ¿Cómo es que empiezan a tratar en el caso independiente de cada una de estas? Bueno, la buena noticia en este sentido es que hasta hace algunos años realmente no había tratamiento para el manejo del peso. Sí. O era muy escaso y el tratamiento siempre estaba orientado a la parte nutricional y de actividad Sí, física. a dejar de comer. Ajá. La buena noticia es que hace unos años hacia acá, entendiendo cómo es que funciona la regulación del peso, se empezaron a desarrollar medicamentos. Y hay medicamentos que intervienen en todos estos niveles. Y existen medicamentos que también están en desarrollo que les permiten perder a los pacientes entre un 10 y un 25% del peso corporal. Uf, es un montón. Ahora, la tristina, ¿es la tristina como se llama? La iricina. Esta? ¿Ah? Iricina. Irricina, sí, Ajá. irricina, ¿verdad? Esta es la que se activa para quemar calorías. Esa es una de las hormonas que se produce al momento de hacer actividad física. Ok, cuando estamos haciendo ejercicio, ¿y esa Exacto. también puede verse afectada? Esa también puede condicionar O sea, eso. podemos Entonces, matarnos haciendo ejercicio, pero no quemar una sola caloría. exactamente, existen cualquier cantidad de hormonas, estamos hablando, aquí estamos mencionando tal vez 5 o 6 Sí, hormonas, sí. pero si mencionamos la lista completa podemos hablar de 30, 40 hormonas que participan en la regulación del peso. Ahora, esa regulación, digamos, si nos está funcionando algo mal, digamos, ya cuando entramos al tratamiento, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para poder nivelar esos estados, esos niveles de nuestras hormonas? Hablamos doctora? de que el tratamiento es para toda la vida. Para toda la vida. Esto es un tratamiento crónico. Estamos hablando que la regulación del peso y los cambios que vamos a hacer no es que alcancé un peso Y ya. y ya. Me despedí, sí. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a activar una serie de mecanismos que hacen que yo tienda a ganar el peso que perdí. Y ese es el famoso efecto rebote que tienen los pacientes. Si yo hice un plan, hice alguna intervención y logré llegar a un peso X, pero no hago un mantenimiento de esas intervenciones, voy a volver a reganar el peso. Incluso existen estudios, tal vez algunos pacientes han visto, estos programas de pérdida de pesos masivos que dan en canal de cable. Hay un estudio de que agarraron a estas personas, las valoraron antes del programa, al finalizar el programa y 5 años después. Y lo que valoraron fue que al terminar el programa, estos pacientes tenían una tasa metabólica basal más baja de con la que empezaron, a pesar de que pesaban menos. Sí. Eso es adaptación metabólica, es una forma en que el cuerpo trata de recuperar el peso que perdió. Pero 5 años después, estas personas habían recuperado el peso que habían perdido, pero su tasa metabólica basal no. Entonces, el siguiente intento para perder de peso se vuelve más difícil. Uf, claro. Bueno, aquí tenemos un reto, pero también una buena noticia de que verdaderamente si están en esta situación de que están tratando de perder, hacen ejercicio, comen bien,
hay que estudiar qué está pasando con nuestras hormonas, que puede ser esa, la lucecita que usted puede cambiar para empezar con esa baja y esa pérdida. Doctor Ulate, como siempre, muchísimas gracias por toda esta información. Que pase un feliz fin de semana. Muchas gracias. Continuamos.